Muy bien, Shabbat Shalom, mis hermanos. Estamos en una nueva oportunidad para compartir algo que recibimos para presentar, para compartir con los hermanos. En este caso sería como más que un estudio, una gran reflexión que incluye claramente también exhortación. Como siempre hacemos los que nos toca este privilegio, que lo hacemos pensando en uno mismo, y después posiblemente le sea edificante para los demás. Voy a trabajar, bueno, este tema le he puesto el nombre sabiduría. Voy a trabajar sobre tres, tres citas de un libro muy famoso llamado Pirkei Avot, que se traduce como sabiduría de los sabios, o conocimiento sabio, sabiduría de los sabios, de los padres, perdón, de nuestros padres, sabiduría de nuestros padres, Avot de nuestros padres. Este libro es muy conocido, muy famoso en el judaísmo, y yo he rescatado tres, tres serían Mishnah, tiene varios capítulos, no me acuerdo si tiene 20 y pico de capítulos. eh, Mishnah sería como una repetición, en sí son como artículos, frases. Lo que quiero aclarar es que es muy posible que estas frases les guste mucho por por lo que enseñan. Y yo voy a presentar estos para reflexionar juntos, relacionado con la escritura, por supuesto. Pero lo que quiero aclarar es que si bien estas, estos extractos que voy a compartir están muy buenos, no necesariamente todo el libro tiene que ser así de bueno, ¿no es cierto? Hay algunas cosas que no realmente son propias de la tradición judía, que si uno lo lee por ahí no lo puede entender, o es propio de cómo una parte también del judaísmo. Ustedes saben que el judaísmo tiene distintas ramas así parecidas al cristianismo. Así que, bueno, es simplemente una aclaración para que si alguien que después quiere ver todo el libro, le recuerdo que no todo está tan bueno, pero como seguimos una máxima, un principio que nos dejó el apóstol Saúl, conocido como Pablo, que dice investigarlo todo y retener lo bueno. En eso uno tiene que ejercitarse. Por supuesto, para lograr tener esa capacidad de poder investigarlo todo y eh, captar lo bueno que nos pueda servir, es necesario una base. Y la base, sí o sí, es el estudio de la escritura, principalmente el estudio de la Torá, y por muchos años. Entonces, bueno, eso es lo que estamos haciendo también con el Pastor Mario. Vamos poco a poco tratando de sacarle todo el conocimiento o el aprendizaje a la Torá en 3 o más años, porque a veces la alargamos. Pero la base del estudio de la Torá, y después del Salmo, de los demás escritos de los profetas, nos ayuda a tener una, una capacitación para poder determinar después en otras escritos, eh, en otros instrumentos, para poder captar lo bueno y desechar lo que no sea tanto. Dicho esto, aclarado esto, vamos a meternos en el primer artículo, en la primera presentación de este libro, que está en el capítulo 1, Misná 13, y dice así: si yo no estoy para mí, ¿quién no estará? Es una de la frase, una oración de la frase entera. Dice, si yo no estoy para mí, ¿quién lo estará? Que vamos a reflexionar. Luego dice,
Si yo estoy solo para mí, ¿qué soy yo? Estas son oraciones y dadas para espirituales para reflexionar, ¿no? Y la última es, y si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo será? Un poco, esto está conectado con la reflexión del hermano Julio que compartió, ¿no? Estamos ya en tiempos cada vez más cercanos al regreso del Mesías. Así que ahí están las tres frases de esta Misná 13 que dice, si yo no estoy para mí, ¿quién lo estará? O sea, si yo no hago algo para mí, eso es lo que quiere decir si yo no estoy para mí. Si yo no hago algo por mí, ¿quién lo estará o quién lo hará? También se puede decir. Y si yo estoy solo para mí, o sea, si yo hago cosas solo para mí o solo pensando en mí, una vez que hago algo, ¿qué soy? Y alguno podría decir, bueno, no, pero ahora más adelante, qué sé yo. Entonces ahí dice, ¿y si no es ahora mismo? ¿Cuándo? Un poco recordando ese refrán que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer ahora, ¿no? Entonces, este es muy profundo, es para hablar horas y decir, por supuesto, esto es para que cada uno medite en eso, pero lo que vamos a hacer con tiempo, por supuesto, y lo que vamos a hacer ahora es pensar en estas tres oraciones y reflexionarlas sobre la base de la escritura. Entonces, dice, si yo no estoy para mí primero, vamos a tomar esa oración, si yo no estoy para mí, o si yo no hago algo por mí, ¿quién lo hará? ¿O quién lo estará? Claro, uno siempre piensa en el Mesías, ¿no es cierto? Ah, el Mesías, pero hay un error en creer, o también, por supuesto, piensa en Yahweh, Yahweh está, Yahweh, uno puede decir, pensar en el Salmo 23, Yahweh es mi pastor, nada me faltará, pero cuando uno piensa, tiene que tener mucho cuidado de una dependencia absoluta del Todopoderoso, porque sí, Yahweh es nuestro pastor, pero eso no significa que nos va a caer como le sucedió al pueblo de Israel, maná del cielo para que nosotros, por ejemplo, no tengamos que salir a trabajar. Eso no es posible, ni va a aparecer alimento mágico. Entonces, en realidad lo que apunta es, sí, Yahweh está con nosotros, pero Él, nosotros tenemos que trabajar en conjunto. Por eso a eso apunta, para que uno medite en eso. Sí, está Yahweh, está, el Mesías también nos acompaña, pero ¿con eso es suficiente? No. Entonces por eso vamos a la escritura para ver esa primera oración reflexiva. Dice, en la escritura vemos un acontecimiento donde estuvieron después de salir o saliendo de Egipto, se encontraron, el contacto se encontraron junto al mar y los egipcios, el ejército egipcio se acercaba ya casi como acorralando y encerrando al pueblo. El pueblo recién había salido, había tenido su cena de cordero y habían muerto los primogénitos, pero de nuevo estaban con ese temor a volver a la esclavitud. Entonces, viendo al ejército egipcio que llegaba y aquí estaba el pueblo todo, más de 600.000 personas, junto al mar, al mar rojo, al mar de los juncos, al mar Chuf. Y entonces ahí dice Mosé, como todo el pueblo estaba gritando, le dijo al pueblo, no tengan miedo, esperen y verán la liberación que Yahweh realizará por ustedes hoy, porque a los egipcios que ven hoy no los volverán a ver nunca más. Yahweh peleará por ustedes, ustedes queden
quédense quietos. Ahí está una respuesta a eso que dice, si yo no estoy para mí, ¿quién no estará? Bueno, aquí está como que está diciendo, bueno, ¿quién estará? Va a estar Yahweh, pero eso no significa que uno no tenga que hacer nada. Entonces, dice, no hay que malinterpretar este pasaje de decir, todo lo vamos a recibir de Yahweh, todo, absolutamente todo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Y Yahweh le habla a Mosé y le dice, ¿por qué clamas a mí? Cuando él le está diciendo, ¿por qué clamas a mí? No se refiere solamente a Mosé, sino que todo el pueblo de Israel estaba clamando a Yahweh. Entonces, pero Mosé también, claro, Mosé le dijo, tengan fe, tengan valentía, porque Yahweh va a obrar y va a rescatarlos. Pero Yahweh dijo, ¿por qué? ¿Por qué todavía siguen clamando? Y ahí le dice, di a los israelitas, sigan adelante, o que marchen hacia adelante. Y adelante, ¿qué tenían? Tenían el mar. No había otra dirección, no había ni hacia el costado ni hacia atrás, no, era solamente adelante y adelante estaba el mar. Entonces le dice, y tú, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divídelo, divídelo, para que los israelitas marchen hacia adelante por el mar sobre tierra seca. Entonces eso tiene un gran simbolismo porque justamente ahí no era solamente depender, o mejor dicho, no era depender absolutamente del Todopoderoso Yahweh, sino que había que hacer algo. ¿Qué había que hacer? Avanzar. ¿Por dónde? Por el mar. Claro, el mar se iba a dividir. Las aguas que representan eh, de manera literaria, metafórica, le representan la Torá, la palabra de Yahweh, era que ellos tenían que marchar por tierra seca, o sea, a salvo, con las aguas levantadas como muro y que representan la palabra de Yahweh. La palabra de Yahweh, mientras ellos avanzaban, los iba a proteger. De hecho, es lo que sucedió después de que pasaran por el mar. Las aguas inundaron y mataron a los egipcios. Entonces, aquí está. ¿Quién la respuesta? Si no estoy yo para mí, ¿quién no estará? O sea, esa pregunta que dice aquí, si no estoy yo para mí, ¿quién no estará? Es sobre la base de que sí, Yahweh va a estar, pero no solamente eso. Algo nosotros también tenemos que hacer. Y a eso apunta esto. ¿Por qué clamas? Porque muchas veces clamamos, sí, y tenemos que hacerlo, claman siempre, pero no alcanza. Hay que hacer algo también para que se cumpla la bendición. Después dice, en Josué 7:10 había pasado algo semejante por el tema de de una guerra que estaban haciendo en Josué, Josué, el sucesor de Mosé, y resulta que estaban perdiendo guerra porque había algo en el pueblo que estaba frenando la bendición y la protección. Ya había algo en el pueblo. Entonces, cuando ¿qué estaba haciendo Yahoshua, o Josué? Estaba clamando también como Moisés. Y Yahweh le contestó a Yahoshua, levántate, ¿por qué te quedas ahí postrado? Es decir, clamando también. Israel ha pecado, ha violado la alianza por la cual los comprometí, han tomado lo proscrito, o sea, lo prohibido, y lo han puesto en sus vasijas. Han robado, han faltado a su palabra. Es decir, ya habían tenido una guerra donde el motín o los despojos había cosas de valor, de oro y todo eso, entonces habían robado incluso cosas que son para idolatría. Y entonces había una familia, esa es la historia de Acán,
que había escondido en su tienda todas esas cosas prohibidas y eso hacía el castigo que lo hacía perder a todo el pueblo. Enseña también que a veces los errores pueden a veces influir en otras, como en grupo. Por eso, pero ahí dice, levántate, o sea, ya está, basta de clamar, lo que hay que hacer es corregir algo. ¿No es cierto? Nosotros a veces, muchas veces nos toca clamar, pero dice, está muy bien clamar, pero si no están sucediendo las cosas es porque quizás hay que ver en nosotros mismos qué hay que corregir. Y a esto apunta este pasaje de Josué, ¿no? Hay que hacer algo, no es cuestión de solamente pedir perdón y nada más, y recibir todo lo de Yahweh. Por eso, si no estoy para mí, si no hago algo por mí, ¿quién lo va a hacer? La respuesta es nadie lo va a hacer. Esa es la respuesta. Hay que hacer uno mismo y moverse y hacer lo necesario o en unión con la ayuda de Yahweh. Y después dice, no tomarás, esto es para la segunda, ¿no? Si yo estoy solamente para mí, ¿qué soy? Eso tiene que ver con el tema de lo, el egoísmo, ¿no? Evitar el egoísmo, también el egocentrismo, el pensar solo uno mismo, y eso también puede llevar al tema de perder la humildad y la soberbia, ¿no? Entonces dice, no tomarás venganza ni guardarás rencor contra tus hermanos en el libro de Levítico, uno de los principales mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh. Ahí dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. De ahí viene esa ley famosa que dice que dijo Mesías, todo lo que quieran que haga contigo también hagan con los demás. Sobre base de este mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso responde a esto que dice, no, una vez que hagas cosas, una vez que hagas cosas que entiendes que no todo lo vas a recibir del Todopoderoso Yahweh, entonces empiezas a hacer cosas, pero no solamente pensando en ti, y no solamente que tú estás solo, que no pienses que no tienes familia, hay gente que está que vive junto contigo, piensa en el otro, ya sea familiar, también puede ser conocido, a alguien que necesite algo, siempre pensar más allá en la necesidad propia, también en la necesidad de los demás, de toda clase, ¿no? O sea, sea lo que sea, puede ser económica, ya puede ser espiritual, y sobre justamente una vez que entendemos que debemos cumplir el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, vamos a salir de, de esa, de esa barrera o de esa cárcel que puede transformarse en pensar solamente en uno mismo, ser egoísta o ser egocéntrico, y eso sirve para muchas cosas, para evitar la soberbia, para evitar, eh, por ejemplo, juzgar a los demás y no juzgarse a uno mismo, o mejor dicho, también tener, cuando uno estudia, va estudiando, también tener opiniones, en cuenta las opiniones diferentes. Bueno, el amor se refleja también en la humildad de cada uno. Y y después dice, ahí estaba la ley que yo había dicho, recordado del Mesías, que decía, de modo que todo lo que quieran que los hombres hagan por ustedes, así también hagan por ellos, porque en esto consiste la Torá y los profetas. Sobre la base de estos dos mandamientos, hay que pensar en el otro. Y sobre esta última oración, y si no es ahora, ¿cuándo va a ser? Bueno, tenemos esta última cita del Eclesiastés que dice, Eclesiastés 12, del 1 al 7,
Dice, acuérdate de tu gran creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, ya no tengo más, ya no tengo más placer en ellos. Acuérdate, salteando algunos versículos, acuérdate de él antes que se rompa el cordón de plata y se destroce el tazón de oro, antes que el cántaro se quiebre junto al manantial y la rueda se rompa sobre el pozo. Es que el polvo vuelve al polvo como era y el espíritu vuelve a la Elohim quien lo habló. Es decir, como algunos jóvenes y la mayoría, todos pasamos por ese proceso, muchos dicen, no, voy a primero disfrutar la juventud, después voy a dedicarme ya cuando sea un poco más viejo a estudiar la palabra y bueno, eso es lo que hay que evitar, ¿no? Y lo que dice ahí ese sabio judío, si no es ahora, ¿cuándo? ¿Por qué? Porque lo que dice ahí es, no dejes para el final. No dejes hasta que te llegue, porque uno nadie sabe cuándo le llega la hora de volver al polvo. Mejor dicho, volver a la tierra siendo polvo, es decir, fallecer, partir. Por eso es que no hay que dejar para mañana lo que se puede hacer hoy, como dice el refrán. Es hoy, como dice el Salmo 95. Hoy, si escuchas su voz, no seas como los que actuaron en el desierto, en Meribá, en Masá. No sean rebeldes, no dejen, no menosprecien las enseñanzas de Yahweh. A eso se refiere aprovechar el tiempo, porque como vuelvo a repetir, nadie sabe cuándo le toca partir. Y eso es, bueno, es algo que los jóvenes deberían aprender, ¿no? Por lo que ya estamos en lo más avanzado. Hay algunos que también, incluso de manera avanzada, no dejan para lo último. No se puede desperdiciar, desaprovechar el tiempo. Y a veces, incluso cosas muy próximas, por ejemplo, de un día para el otro, o de una semana para otro, o de un mes para otro, y de un año para otro, así, exactamente. Así, siempre cuando eh, sobre todo hay mucha necesidad, siempre hay mucha necesidad, sobre todo espiritual, hay que aprovechar el tiempo. Y hay que, muchas veces, cuando parece que falta, no es que falta, muchas veces porque uno no se organiza. Entonces, cuando uno se organiza el tiempo, entonces Yahweh también ayuda y uno puede encontrar tiempo para dedicarle al estudio, a la meditación, a la oración y todo eso. Entonces, eso es para ver esa primera frase. Pasamos a la segunda. El Pirkei Avot, en este caso estamos en el capítulo 4 y la misma, la frase o el artículo se podría decir, uno, primer artículo. Y este sabio judío dice lo siguiente. Generalmente son opiniones, o mejor dicho, sí, frases de distintos rabinos, ¿no? Dice así, ¿quién es sabio? Pregunta este rabino. ¿Quién es sabio? Y responde, el que aprende de de todo hombre, o mejor dicho, de toda persona, ¿no? Hombre en el sentido general, de toda persona. ¿Quién es sabio? El que aprende de toda persona. Y sigue. ¿Quién es fuerte? ¿Quién es verdaderamente fuerte? Y responde, aquel que controla sus pasiones. Luego dice, ¿quién es rico? ¿Quién tiene riqueza? De otra manera, ¿no? ¿Quién es rico? ¿Quién tiene riqueza? Y responde, el que está feliz con lo que tiene. Y luego dice, ¿quién es honorable? O sea, quién tiene honra? Quién es honrado?
por otras personas, ¿no? No uno mismo. Y dice, el que honra a las criaturas, a las demás criaturas. Ahí dice criaturas, o que honra en el sentido también de respetar, ¿no? De honrar y respetar a las criaturas. Ahí cuando dice criatura podría involucrarse tanto a personas como a otros seres como los animales. Honrar y respetar la criatura en el sentido de la creación de Yahweh. Así que, bueno, esas son cuatro, ¿no? Cuatro, cuatro preguntas y cuatro respuestas que nos hace reflexionar profundamente. ¿Quién es sabio? El que aprende de toda persona. Y esta pregunta es también para aquellos que tienen ese privilegio de enseñar, porque para enseñar hay que aprender. Incluso el gran, sí, el gran, lo que se, un buen maestro, considerado maestro, tiene que aprender no solo de maestro, porque sí, obviamente en general es así, aprender de maestro, como hemos tenido toda la posibilidad con Mario Yosef, pero también se puede aprender de aquellos que aprenden de uno mismo, que se pueden decir que son alumnos, pero no, no, no necesariamente son alumnos. Obviamente, están allí aprendiendo, pero por eso en los estudios que nosotros hacemos, los hacemos participativos, porque muchas veces intervienen, hacemos participar, y intervenir y comentar, y muchas veces terminamos aprendiendo, en general, todos, incluso los que por ahí más saben. Eso es lo que quiere decir ahí. El sabio es el que puede aprender de todos, ya sea o de maestros, otras también de gente que está aprendiendo de uno, que está dando alguna enseñanza. ¿Quién es fuerte? El que controla sus pasiones, ¿no? Se refiere al control autodominio. De hecho, uno de los frutos del espíritu que habló el apóstol Saúl, Pablo, es el autodominio propio. ¿Y quién es rico? El que está feliz con lo que tiene. Esta es una de las preguntas muy profundas, porque la riqueza siempre se considera la acumulación de bienes, pero nuestro maestro nos dio un gran ejemplo que también una respuesta a quien verdaderamente era el rico, no el que acumula tesoros en la tierra, sino en el cielo, en el cielo. La riqueza espiritual. Y también el que está feliz, porque realmente existen muchos que considerados ricos que nunca son ricos. ¿Por qué? Porque nunca están satisfechos, siempre quieren más. Y esa es una de las trampas, ¿no? El hecho de tener mucha riqueza material, es que uno no puede también, también por ahí pasa con muchas preocupaciones y además el hecho de, como dijo Pablo, el apóstol Saúl, el dinero es la raíz de todo mal. Entonces, eso siempre puede ser una trampa de de no tener límites, de no estar satisfecho y siempre buscar querer más. Y la honra es honrar a todos. Entonces, lo que tenía para compartir era quién es sabio, el que aprende de toda persona. Esto ya era en una reflexión anterior, creo que fue el Shabbat Patal, o la anterior, lo habíamos compartido, ¿no? Un proverbio de 24:30 al 34 al final, dice, pasé junto al campo del perezoso por la viña de un hombre sin entendimiento, y aquí todo estaba cubierto de espinas, su faz estaba cubierto de ortigas, su muro de piedra y derribado. Al verlo, reflexioné, lo vi y aprendí la lección. Un poco de soñar, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y tu miseria sobrevendrá como la del vagabundo y tu indigencia como la del mendigo. Más allá, como ya hicimos en aquella reflexión, más allá de la primera interpretación literal de cuidado.
que esto está conectado con lo que vimos al principio, en la primera reflexión. Y no estoy yo para mí, ¿quién lo estará? Entonces el perezoso es el que espera que le caiga todo de lo alto, del cielo. Y, y por eso hay que ganarse la vida, esa es la ley de la vida, hay que trabajar y ganarse la vida. Y acá lo que apunta también en una segunda instancia es a un trabajo espiritual. Eh, por eso está relacionado el tema de las ortigas, la espina, y está conectado con la parábola del sembrador, ¿no? Un campo así descuidado, el tema de que la palabra de Yahweh en el perezoso no, no da frutos, porque ese campo tiene una tierra que no es fértil porque está toda llena de malezas, de espinas, descuidada. La defensa, que es el muro de piedra, también, el muro de piedra está relacionado con la palabra de Yahweh. No basa su defensa, como dijo el Mesías, no edifica su casa sobre las piedras firmes, sino en la arena y después se derrumba cuando vienen las pruebas. Entonces, aquí el hecho de dormitar es también decir, bueno, no, lo dejo para después, voy a seguir durmiendo. Por eso está conectado con lo que vimos al principio. Si no es ahora, ¿cuándo va a ser? Vamos a seguir durmiendo. Por eso, si uno sigue durmiendo, se acomoda y dormita, entonces llega la dificultad, la prueba. Que uno mismo lo busca, no necesariamente tiene que ser con la historia de Poe, ¿no? Uno mismo busca la prueba porque se queda con brazos cruzados, no hace nada. Siempre tenemos que estar despiertos y cuidar nuestro campo, que recuerden las escrituras, sobre todo los que están en el estudio de la Torá con el pastor Mario. La tierra es un símbolo de la voluntad de uno. Si uno no cuida la tierra para que sea fértil, es porque está descuidando su voluntad, es decir, no está dormitando, no está haciendo nada, no está trabajando para hacer algo. Dice más para adelante, más para adelante. No, ahora, ya. Y lo otro dice, relacionado con esa frase, ¿quién es el fuerte, verdaderamente fuerte, según la Yahweh, según la escritura? Aquel que controla las pasiones. Y entonces esto está relacionado con el proverbio 16:32, que dice, aquel que controla su carácter es mejor que el héroe de guerra. Aquel que gobierna su temperamento es mejor que el que captura una ciudad. Es maravilloso cómo este, este proverbio está relacionado con esa cita del sabio, de un rabino, que el verdaderamente fuerte y el héroe es el que puede controlar su carácter y gobernar su temperamento. Estos son más importantes para Yahweh que cualquier héroe que pueden aparecer en literaturas, como vamos a poner héroes, de- dependiendo, ¿no? Pero que por ejemplo, en la historia, no sé, habrá, bueno, vamos a suponer Mosé. Mosé es un buen héroe porque, bueno, ayudó, aceptó la tarea de ir a rescatar al pueblo de Israel. Y está muy bien recordar y aprender de ese héroe, pero en realidad hay que ver que la obra más maravillosa que hizo Mosé, mm, que está por encima del rescate del pueblo, es el logro que hizo sobre sí mismo. Porque recuerden que Mosé fue desde niño educado en el palacio de Egipto hasta que se desprendió y él fue más fuerte su identidad hebrea y
bueno, ya saben la historia, tuvo que matar a un egipcio para salvar a un israelita y después tuvo que escapar de Egipto hasta antes de volver. Entonces, eh, pero hasta él tenía la dificultad porque incluso un error que tuvo en la escritura fue porque él no pudo controlar también su carácter, porque tenía carácter fuerte, no era un angelito, Mosé, y esa es la gran tarea. También el apóstol Saúl dice que airaos no pequéis, dice, ¿no es cierto? El hecho de que la emoción de la ira o el enojo a veces es inevitable. El problema es el pecado, ¿no? Y en lo posible lo que dice la enseñanza de la escritura es evitar la ira. Pero por supuesto, eso lleva mucho trabajo, eso lleva muchísimo trabajo, y por lo menos si uno no puede en algún momento evitarlo, sí tiene que evitar la consecuencia del pecado. Es decir, muchas veces el pecado viene por la boca, la falta de control. O sea, la ira lleva la falta de control de la boca y ahí se ve el temperamento, ¿no es cierto? El gobernar el espíritu muchas veces es inevitable evitar es inevitable la emoción de la ira, pero el temperamento también está en el hecho de qué hacemos en ese momento. Y el gobierno del temperamento, si bien no se puede evitar la ira, sí hay que trabajar mucho en evitar no pecar con la palabra, con la boca, porque en esos momentos es el más peligroso para pecar, para herir, porque la boca se transforma en un arma y las palabras se transforman en balas que pueden herir peor que una herida física. Por eso hay que tener mucho cuidado en ese aspecto del hecho de aprender a gobernar, sobre todo con ese consejo de si uno cae en la ira, evitar pecar. Lo mejor es el silencio y cerrar la boca, el silencio, para ahí tener un control del temperamento. Eso es lo que dice entonces, hace fuerte a uno, aprender a controlar el carácter. Eso es una de las cosas de que la escritura, la Torá, enseña muchísimo. Luego dice sobre esa tercera, ¿quién es rico? Esa pregunta, ¿quién es rico? El que está feliz con lo que tiene. Entonces, tenemos una cita aquí que dice, cuando el contexto es Jacob, después de escapar de su hermano que le había robado la primogenitura, pasó todo el tiempo con su suegro, porque se casa con las dos hijas, y después que tuvo todos sus hijos, vuelve, se separa de su suegro, vuelve hacia la tierra de Canaán, donde estaba también su hermano, y se reencuentra después de muchos 20 años, se reencuentra con su hermano y, bueno, fue, aparte de la emoción, y Jacob le hace regalos, le envía regalos para apaciguar la ira, la supuesta ira que creía que tenía. Entonces, cuando se encuentra, Saúl le dice, ¿qué significa toda esta caravana que he ido encontrando? Caravana con regalos. Y le respondió Jacob, hallar gracia a los ojos de mi amo. Y dijo Saúl, yo tengo mucho, yo tengo abundancia de bienes, hermano mío. Sea para ti lo que es tuyo, o sea, lo que tú tienes, quédate con la tuya. Pero Jacob le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, toma el regalo de mi mano, pues he visto tu rostro benévolo y es como ver el rostro de Elohim. O sea, estaba comparando que en vez de encontrar ira y rencor y venganza, encontró bondad y lo compara como ver el rostro de Elohim, una forma de decir.
Entonces termina diciendo, acepta mi presente que fue traído para ti, mi regalo, pues Elohim me ha favorecido, me ha bendecido, porque lo tengo todo. Y le rogó con insistencia y él lo aceptó. Esta es una traducción, no la vi, sino es literal, bastante literal, del hebreo. Y la literal dice, con respecto a Esaú, en el versículo 9 dice, yo tengo abundancia, yo tengo mucho, hermano, y lo que es tuyo sea tuyo. Pero le ruega a Jacob porque dice que Elohim, el Todopoderoso, Elohim, para los que no saben, es el hebreo y es la palabra del hebreo que significa poderoso o todopoderoso. El Todopoderoso me ha bendecido, me ha favorecido y yo le tengo todo. Él no dice, yo también tengo mucho. Literalmente en hebreo dice, yo tengo todo. Y no era que tenía tantos bienes como tenía su hermano, porque él venía haciéndose de a poco, pero él dijo, porque a mí no me falta nada, a pesar de que tú veas que, no, eso es lo que le quiso decir, aunque tú veas que yo tengo, que parece que tengo poco, yo lo tengo todo. ¿Por qué? Porque gracias a Elohim. Y eso es lo que enseña esa frase. ¿Quién es rico? El que está feliz, el que está satisfecho con lo que tiene, a pesar de que puede ser comparado materialmente con otros, uno tiene mucho menos. Pero mientras tenga lo suficiente para vivir y para estar tranquilo, como dicen en otras, seguramente dicen otros proverbios, que mejor poco con felicidad que mucho de manera infeliz. Y finalmente dice ahí, ¿quién es honorable? El que honra a todas las criaturas. Y esto se puede relacionar con lo que dice en el Salmo 15, de los primeros 5 versículos. Dice, Yahweh, ¿quién habitará en tu carpa? ¿Quién morará en tu santo o en tu monte sagrado? El que vive sin tacha y hace lo recto, el que habla la verdad de todo corazón, el que no calumnia con su lengua. Vean cómo está relacionado esto con lo que hemos hablado de controlar su carácter y todo eso. El que no calumnia con su lengua, ni le hace mal al prójimo, muy relacionado con lo anterior también, que soy yo, si no pienso en el prójimo, y esto está relacionado también con la parábola del buen samaritano, que, que se preocupó por el prójimo que estaba herido. Dice, ni le hace mal al prójimo, ni repite un reproche contra su vecino, el que mira con desprecio al despreciable. Esto quiere decir no avalar las cosas que están prohibidas, el pecado, no avalar el pecado, ¿no? Pero honra a los que respetan a Yahweh. Y el que cumple sus promesas, aunque se perjudique, el que presta su dinero sin exigir intereses y no acepta sobornos contra el inocente. El que vive así jamás caerá. O sea, en otra palabra, eh, ¿quién es el honorable? El que honra a toda criatura. Y vemos, sobre todo, obviamente, hay que tener cuidado de no honrar al que hace el mal. Vamos a decir, al impío, al que vive en impiedad. Eso es honrar en el sentido de no avalar, de no aplaudir, está bien, o no dejar pasar por alto, de tomarlo como ejemplo para enseñar a otras personas. Así no hay que hacer. Y sí rescatar las buenas acciones, eh, de todas las buenas acciones de las personas, y por supuesto las buenas acciones son todas las que enseña la escritura y la palabra de Dios. Y para completar, entonces, no solamente el amor, eh, o sea, el prójimo no solamente tiene que ser una persona humana, sino también está el amor
y el respeto a los animales, que eso muchas veces se ve que falta en el mundo también. No se respeta a los animales. Así que hasta ahí esa frase, esa tercera frase del Pirkei Avot, y vamos a la última, para cerrar. Pirkei Avot también, capítulo 5, la Misná o la enseñanza 16. Esa sería la traducción, enseñanza 16. Y dice así, todo amor que depende de algo, desaparece lo que causa eh, ese algo, desaparece ese algo que causa el amor, y entonces termina ese amor. Así de sencilla esa frase. Repito, todo amor que depende de algo, algo puede ser algo material o puede ser una persona incluso. Desaparece lo que lo causa, esa cosa o algo material o algo, una persona, y entonces termina ese amor. Ahora, dice este rabino, este sabio, mas todo amor que no depende de nada, y esto de nada significa nada material y tampoco depende de una persona, incluso estamos hablando de no depender de una persona em, hasta que uno tiene que compartir en matrimonio, en cónyuge. Todo amor que no depende de nada, ¿qué dice? No termina nunca. Obviamente hay que preguntarse, ¿de qué clase de amor está hablando aquí? Todo amor. Estamos muy relacionados este tipo de amor, sobre todo al Todopoderoso. Y también, obviamente, amor a las personas, al prójimo. Por supuesto que entran los dos tipos de amor. El amor a nuestro Padre Yahweh, amor al Mesías, amor al prójimo. Y entonces dice que, lo que depende, por ejemplo, vamos a tomar el primer ejemplo, el Todopoderoso, amor al Todopoderoso. Si depende de las cosas, de las bendiciones, si depende de las cosas los materiales que Yahweh da, si alguna vez se lo pierde todo, entonces termina ese amor a Yahweh. ¿Por qué? Porque dependía de eso material, dependía de la bendición. Y entonces es malo. Si depende de algo material, es malísimo o erróneo ese amor. Está incorrecto. No puede ser condicional. Esa es la gran verdad de lo que dice ahí. No puede estar condicionado a algo. Lo mismo que, por ejemplo, en casos del prójimo. Muchas veces, bueno, el Mesías enseñó eso, ¿no? Ustedes aman solamente a los que los aman. Y él enseñó a amar al enemigo, que no era una enseñanza buena, porque no, perdón, no es nueva, quise decir. No que no es buena. Es una enseñanza ya que está en la Torá. La Torá enseña el amor al enemigo mismo. Pero en el mundo siempre está el tema de la condición, el amor condicional. Si tú me amas, yo te amo. Si no, chao. Si te he visto, ni me acuerdo, dice el bicho. Pero también por eso el amor al prójimo tiene que ser incondicional. Y también en el caso de los cónyuges, el amor principal tiene que ser al Todopoderoso. No estoy diciendo que no se amen, no malentiendan. Lo que no tiene que estar atado es a poner todo, o sea, todo el amor ahí en la persona misma. O sea, que dependa de la existencia de la persona misma. ¿Se entiende? O sea, porque muchas personas prácticamente se vacían espiritualmente se les termina la vida cuando ya parte la persona con la que le tocó vivir y amar. O sea,
el amor tiene que no depender de la existencia de otra persona. A eso apunta en el caso de un matrimonio. O sea, si están juntos, hay que amarse, como enseña la escritura, un amor incondicional, no de acuerdo a la condición, pero que la existencia de la persona no condicione el amor, sobre todo el amor al Todopoderoso. Entonces, la conclusión es, el amor, cuando es al Todopoderoso, es incondicional. Y por eso el amor, no amamos a Yahweh esperando la bendición, aunque eso es la promesa, pero no debería ser así. Y tampoco depende de la existencia de las personas ni la existencia de las cosas materiales. Amamos a Yahweh en todo tiempo de manera incondicional. Y ese es el amor más grande y el más fuerte y el que no termina nunca, dice ahí. Y eso lo vemos para terminar, por ejemplo, eh, en el caso de cuando Jacob entre comillas, le roba la primogenitura o le vende la primogenitura. eh, Dice en Génesis 25, del 29 al 34, una vez cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú vino del campo hambriento y Esaú le dijo a Jacob, dame un poco de ese rojo para comer, que estoy hambriento. Recordemos a Esaú, el primogénito. Por lo cual le llamó Edom, que le llamó Edom, que significa rojo. Jacob le dijo, primero véndeme tu primogenitura. Y Esaú dijo, estoy a punto de morirme, así que ¿de qué me sirve la primogenitura? Pero Jacob dijo, júrame primero. De manera que le juró y le vendió la primogenitura a Jacob. El derecho de la primogenitura quiere decir, ¿no? Que es la bendición, recibir la bendición del primogénito del padre. Jacob entonces le dio a Esaú pan y guiso de lenteja y este comió y bebió. Luego se levantó y se fue. Así dice la Torá, Esaú menospreció su primogenitura. Ahí estamos viendo cómo el amor, la primogenitura, el concepto de primogenitura en este caso significa el amor a Yahweh. Eso significa representa. Y menospreció por un plato de lenteja, que es lo que simboliza el hecho de estar dependiendo de algo material para amar a Yahweh. Eso es lo que enseña aquí. Menospreció su primogenitura, es decir, le faltó eso y primordió tener lo material, satisfacer, satisfacerse su pasión por encima de lo espiritual. Eso es lo más profundo que enseña, ¿no? Por eso el apóstol Saúl va a tomar este ejemplo para hacer una advertencia en Hebreos 12, 16 y 17. Dice que ninguno sea inmoral. O sea, ese menosprecio lo toma como inmoral y hasta profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su propia primogenitura. Eso lo que significa, repetimos, lo repito, es eh, preferir disfrutar la vida y despreciar o dejar de lado el alimento espiritual. Como dicen en Deuteronomio 8:3, que dice que no solo de pan vive el hombre, sino de lo que sale de la boca de Yahweh, es como disfrutar lo material, disfrutar las comidas, todo, pero olvidarse de la alimentación espiritual. Y esto es despreciar la primogenitura, es lo que representa. Y después dice, porque ya saben que fue reprobado, a pesar de que después quería heredar la bendición, esto fue cuando le quita la bendición a Jacob, porque no halló más ocasión de arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas, ¿no? El, la consecuencia negativa que es de, despreciar eso, la primogenitura, y esto es lo que tiene que ver con el tema del amor, ¿no? Eh, Cuando el amor depende de algo,
se hace muy peligroso porque uno está dependiendo de la condición, ¿no es cierto? Es algo de lo que se ve en el libro de Job, la enseñanza de Job. El amor de Job para el Todopoderoso no dependía de los bienes que tuvo y los perdió, no dependía de sus hijos. Entonces ahí muestra que el amor a Yahweh no dependía de la existencia de sus hijos, no se le terminó la vida y no se le terminó la vida ni la fe a Job porque perdió todos sus hijos. Él dijo, Yahweh dio, Yahweh quitó, bendito sea Yahweh. Él seguía amando a Yahweh y no se le terminó incluso ni la vida ni la fe, aunque por supuesto tuvo una debilidad, pero era entendible porque él le cayó en una enfermedad terrible, pero así todo, él no pecó, no perdió la fe. Y por eso, porque no dependía ni de los bienes, ni de la existencia de familiar o de personas, ni de su propia salud, no dependía de su salud. El amor era fuerte y el amor no terminó en Job y él fue recompensado con mucho más de lo que tenía antes. Y eso es lo que prueba ahí, ¿no? Y finalmente, a lo que dice que no termina, cómo tener ese amor, que ya vimos el ejemplo de Job, la palabra del apóstol Saúl. Para poder tener ese amor que no termina nunca y que no depende de nada, como dice la frase, este consejo último de Saúl, el apóstol Pablo. Por lo tanto, hagan morir lo que hay terrenal en ustedes, fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos, la avaricia, que es idolatría. A causa de estas cosas viene la ira del Todopoderoso sobre los desobedientes. En ellas anduvieron también ustedes en otro tiempo, cuando vivían entre ellos. Esto, esto se refiere a la vida como gentil, apartada de, de los mandamientos. Pero ahora renuncien también ustedes a todas estas cosas. Y aquí viene lo que se dijo antes, ¿no? ¿Quién es fuerte? Bueno, el que controla su ira, el enojo, la maldad, apartarlo, la blasfemia, palabras groseras de su boca, no se mientan unos a otros, porque ustedes se han despojado de la vieja personalidad con sus prácticas y se han vestido de la nueva, que se va renovando mediante el conocimiento conforme a la imagen de aquel que la creó. Y entonces esa personalidad nueva tiene que ir renovándose conforme a la imagen. ¿Qué quiere decir conforme a la imagen de aquel que la crea? Es amándolo de manera incondicional para que sea para siempre, no dependiendo de lo que nada de lo que uno tenga y en toda circunstancia, no desaprovechando el tiempo, preocupándose, actuándose en todo momento, estar atento para actuar en todo momento inclusive pensando más allá de uno mismo y en el prójimo, y así uno podrá tener ese resultado de la bendición de estar, sobre todo, como se dice, en salón, en paz espiritual, en paz mental, aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, uno está fuerte. Y también aunque a uno lo ataquen de manera provocadora para que uno pierda esa paz, uno está fuerte. ¿Por qué? Porque se puede gobernar a sí mismo. Fíjense todas esas gran, grandes enseñanzas de esto que hemos compartido, que nos ayuda a reflexionar para trabajar sobre nosotros mismos, para fortalecernos y para hacer eh, esa fortaleza espiritual
que nos ayuda, por supuesto, no es solamente, depende de nosotros, depende también de la ayuda de Yahweh, pero es un trabajo en conjunto. Y muchas veces también depende de que uno trabaje con el prójimo y en grupo y todo. Es algo que tiene que es partir de uno mismo, pero también tiene que ser compartido con los demás. Así que, bueno, esto era lo que quería compartir, hermano, y muchas gracias a todos. Shabbat shalom. Mi hermano Gabriel.